Bien, estamos con el teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Eduardo Segarra, y vamos a conversar sobre, bueno, el problema político de la municipalidad, el asunto de la revocación, del proceso de revocación de la alcaldesa y de los regidores. Eduardo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, ha habido un retroceso en las encuestas, luego de que había venido mejorando la posición del no a la revocatoria, había estado teniendo unas mejoras auspiciosas el mes pasado, pero nuevamente había un retroceso. ¿A qué lo atribuyen ustedes? A ver, yo diría que estamos en un nivel similar al de la encuesta pasada, efectivamente, donde ha habido sí un aumento en la desaprobación de la alcaldesa o la gestión, pero si miras los porcentajes del sí y del no, bueno, en el caso del no está en 37, estaba más o menos igual, ¿no?, en la última encuesta, de la misma encuestadora, ¿no?, y en el caso del sí en 50 y tantos, ¿no?, más o menos en las mismas. Pero hay una caída de 3 puntos, por hecho, un aumento muy ligero, sí de 3 puntos. Claro, dentro del margen de error. Efectivamente, lo que se ha detenido es el inicio que tuvimos, donde empezó a haber una mejora del no. Creo que mucho de eso es atribuible efectivamente a lo ocurrido con el río Rímac y esta crecida muy fuerte que generó pues un efecto visual muy importante, pese a que en verdad el daño que esto ha podido ocurrir ha sido relativamente menor, pero efectivamente el tema de imagen ha sido fuerte y ha golpeado, ¿no? Creo que es pasajero el efecto y creo que la campaña todavía sigue, tenemos... Bueno, ahí había cometido la alcaldesa un error, ¿no?, salir a decir que estaba lo mismo, repitió un poco lo que había dicho la empresa, que esto estaba previsto, claro. ¿Cómo va a decir una cosa así? Es decir, ha debido tener una posición fuerte frente a la empresa. Finalmente no se sabe bien cuáles son los daños, ya terminaron de ser evaluados, no creo que sea simplemente $200.000, debe ser bastante más. No, efectivamente todavía se está haciendo la evaluación, sin embargo, en términos, a ver, en primer lugar, no ha habido damnificados, no ha habido personas, familias afectadas, eso es en primer lugar bien importante. En segundo lugar, la obra principal, que es el túnel, no ha sido afectado y tampoco ha habido ningún daño a los puentes o a la avenida de Evitamiento. A eso me refiero en el sentido que no ha habido daños significativos. Sí ha habido algunas pérdidas para la empresa, que ha perdido algo de equipamiento, un par de grupos electrógenos. Pues la obra misma no ha sido los avances que se habían realizado en la obra, ¿no? En absoluto, un tercio del túnel. Porque que fue... el río es poderoso, o sea, se termina llevando todo. Claro, pero la obra está hecha para resistir incluso caudales mucho mayores que el que tuvimos, ¿no? Bueno. Hay que recordar que este va a ser un túnel que va a estar por debajo del río, entonces está hecho de concreto armado, muy potente y no tiene mayor riesgo la obra principal, ¿no? Ahora, ¿cómo explican ustedes esta, digamos, fuerza tan importante del sí a la revocatoria, es decir, del pedido de revocatoria, sobre todo en los sectores más populares? Bueno, yo creo que tenemos que pensar que gobernar Lima es un reto muy grande, que hay problemas bastante complejos que tiene la ciudad, ¿no? Son muchos años donde muchos problemas no se enfrentaron. Creo que la alcaldesa Villarán y el equipo decidió enfrentar algunos de los problemas más complicados, pese a su alto costo político. Creo que enfrentar la reforma del transporte, en la cual en realidad no se había hecho casi nada en los últimos 30 años, ha tenido su elemento de costo también en generar malestar en algunos sectores. Obviamente el caso del comercio mayorista ha generado malestar, porque muchos de los sectores, digamos, populares han visto en el evento de la parada quizás una especie de identificación donde el informal, el que trabaja, digamos, en un entorno informal o ambulatorio, terminó siendo afectado por un proceso de modernización. Eso ha generado algunas, yo diría, solidaridades, ¿no?, en los sectores populares, pero que han ido diluyéndose también, ¿no? Es decir, el tema de la parada, al final, la población de Lima está entendiendo que el cambio que ha habido ahí es fundamental para la ciudad. Después de lo de la parada, más bien mejoró la posición de la alcaldesa, ¿no? No tuvo el impacto, porque ya él no venía muy fuerte desde antes, mejor dicho, el sí. El sí, muy fuerte desde antes, ¿no? En general no hay una aprobación a la alcaldesa, a la labor de la alcaldesa, en contraste con el alcalde anterior. Entonces, tiene que haber
autocrítica que tendrían que hacer ustedes, ¿no? Algo, es decir, tienen que tener una interpretación de qué es lo que pasa. Bueno, yo creo que tiene que ver con esto, con la conexión de la gestión con los sectores populares, ¿no? Es una conexión compleja. Obviamente Castañeda diseñó su gobierno de tal forma que no chocó con temas políticamente complicados, ¿no? Más bien se orientó... Pero la reforma del transporte, por ejemplo, es una cosa que debería interesar a mucha gente. Digamos, claro. Tiene la oposición directa de algunos de los directamente afectados, que son una minoría. Es decir, la mayoría debería estar de acuerdo con eso. Claro, eso es verdad, pero obviamente una reforma del transporte se hace en plazos, digamos, que va más allá de un año, digamos, ¿no? Son 3, 4 años donde se tienen que hacer un montón de cambios. Claro, no se ven resultados, eso es otra cosa. Claro, no se ven resultados inmediatos y obviamente la gente esperaría más rapidez, ¿no? Pero hay que entender que hay procesos que han sido abandonados durante muchos años y que si Lima no encara esos problemas, va a seguir perdiendo tiempo, va a seguir perdiendo oportunidades. Entonces sí ha habido ahí, yo creo, una dificultad en conectarse con sectores populares, sectores en pobreza. También ha habido dificultades en llegar a esos sectores directamente porque el presupuesto de la municipalidad realmente es limitado. Estamos mirando cuánto del presupuesto público se gasta en Lima y a quién gasta en qué. Y por ejemplo el gobierno central tiene el 64% del gasto público en Lima. Los gobiernos distritales el 24% y Lima solo un 14%. Entonces, efectivamente el presupuesto de la municipalidad no permite llegar a todos los amplios sectores pobres de la ciudad. Sin embargo, se ha generado la idea, entonces, sí llegamos a importantes sectores, pero no se puede atender a... pero con ese mismo presupuesto, Castañeda llegó a todos los cerros con las escaleras, convirtió los parques zonales en lugares casi en clubes, ahora le han quitado el título de clubes. Pero en 8 años, claro. Bueno, de acuerdo, en 8 años, pero digamos, se conectó muy bien con la gente, los hospitales de la solidaridad, etcétera. Sí. Aparentemente, según el punto de vista de los revocadores, muchas de esas acciones, esas obras fueron abandonadas, no fueron continuadas, fueron dejadas de lado por la gestión actual. Entonces la gente va a sentir un abandono. Eso, claro, eso es falso totalmente, al contrario. Más bien, a ver, si vemos en términos de continuidad y descontinuidad con respecto a los temas de Castañeda, nosotros en el caso de las escaleras, más bien hemos repotenciado el tema. Hay prácticamente en este momento ya más de 500 nuevas escaleras y en proceso, claro, y en proceso ya construidas. Y en proceso hay... Eso no se ha inaugurado nada, no se ha visto. Durante todo el año la alcaldesa estaba inaugurando, claro, durante todo el 2012 ella estuvo inaugurando a razón de 3 o 4 escaleras semanales. El punto ha sido que en realidad hemos reempaquetado esto en el programa Barrio Mío, que es un programa un poco más ambicioso que incorpora escaleras nuevas, incorpora muros de contención y áreas verdes y áreas públicas en estos barrios. Este es un programa que va a durar en los próximos 4 años, 300 millones de soles, que tiene un componente de mitigación de riesgo. Ahora, son procesos que toman cierto tiempo. Es cierto que es muy fácil decir, ha descontinuado todo lo que ha hecho Castañeda, eso es totalmente falso. Los hospitales de la solidaridad, se decía que los íbamos a cerrar. Hemos inaugurado 4 hospitales nuevos y tenemos más de 1 millón de atenciones adicionales en los hospitales, porque estos hospitales inaugurados han sido muy grandes, como el de San Juan del Urigancho, el de Villa María del Triunfo. ¿1 millón de atenciones adicionales? Adicionales al año, ¿no? A lo que ya había antes. Eso, ¿cómo se puede decir que hemos paralizado? En realidad, ¿qué hemos paralizado? La única obra que se paralizó, Jaime, fue un túnel que dejó el señor Castañeda que se derrumbó. Eso no lo paralizamos nosotros, lo paralizó el derrumbe. Fue imposible. Ahora, ¿cómo puede haberse demorado 2 años en recién comenzar a licitar? Correcto, es buena pregunta. Así es, correcto. No era tan fácil arrancar inmediatamente. ¿Por qué? Porque la naturaleza del derrumbe, primero que fue muy grave, porque fueron 3.000 metros cúbicos de material derrumbado, fue el colapso del túnel, requería hacer todo un nuevo proyecto. Se tuvo que hacer de acuerdo a la legislación nacional. Cuando un proyecto sufre un daño de esta naturaleza, tiene que hacerse todo el proceso del SNIP y todo el expediente y todo un nuevo proyecto. Tuvo que pasarse por eso, pero también hubo un tema contractual. Se tuvo que llegar con la empresa constructora, Gran Montero, a un acuerdo, no se llegó a acuerdo, hubo arbitrajes
y finalmente al final ya terminó y se rescindió el contrato. Después de todo eso han pasado efectivamente varios meses, ¿no? Y ya el proyecto está reencaminado, se está licitando y va a estar terminado en 2014. Pero mientras tanto no se perdió el tiempo, porque se siguió trabajando en las otras partes del proyecto. Ese era un proyecto que requería además expropiación de predios que no fueron expropiados por la gestión anterior, y todo eso se ha seguido avanzando, es decir, sí ha habido otros elementos del proyecto, porque era no solo el túnel, sino las interconexiones viales. El proyecto sigue avanzando y San Juan del Lurigancho va a tener un túnel y va a tener además dos intercambios viales adicionales que vienen de otro proyecto, de vía Parque Rímac. Es decir, San Juan del Lurigancho en 2014 va a tener 3 intercambios viales nuevos, importantes, que permitan tener a San Juan del Lurigancho mucho mejor conectado con la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que la municipalidad puede decir o presentar como realizaciones en este momento? Hay muchas cosas. Yo diría, voy a decir solo algunas de las que creo muy importantes. Esta gestión ha logrado incorporar 1.200 millones de dólares en inversión privada para Lima. Eso es inédito. Ninguna gestión anterior ha logrado incorporar tanta inversión privada. No es solo vía Parque Rímac, que efectivamente parte del contrato de línea amarilla que dejó el señor Castañeda, que nosotros renegociamos, pero donde ampliamos el nivel de inversión para incorporar elementos fundamentales como el proyecto Río Verde, renovación del centro urbano e intercambios viales para San Juan del Lurigancho. Pero además hemos conseguido dar en iniciativa privada Vías Nuevas de Lima, que es una obra fundamental. Son 16 intercambios viales adicionales para la Panamericana Norte, para el Evitamiento y la Panamericana Sur. Eso realmente va a tener un impacto importante en la infraestructura vial de la ciudad. Tenemos obviamente el tema del nuevo mercado. ¿Eso ya fue adjudicado, digamos? Ya fue adjudicado, estamos en la etapa de negociación ya el inicio de las obras. Hay una etapa previa donde se ajustan algunos de los presupuestos y se inicia el trabajo. ¿Esto va a llegar por la carretera central hasta...? Y además tiene un componente de ampliación de la carretera Ramiro Preale hasta el puente Los Ángeles, ¿no? Ese es un tercer, una otra parte de Vías Nuevas de Lima. Importante. Claro, son 700 millones de dólares ahí. Bueno, el mercado de Santa Anita, efectivamente, es un tema que no... Perdón, las otras son la prolongación del Sanjón... También, esa estamos por ya, como ya nosotros en el Consejo aprobamos la iniciativa privada, hay un plazo para que se presenten otros postores, no lo han hecho, ya la obra está siendo adjudicada al postor inicial, ¿no? Inicial. Sí. Y la obra esta el corredor que iba desde Ate hasta el Callao por la Javier Prado, con subterráneo y todo. Esa también está en cartera, la iniciativa. Todavía el Consejo no la ha aprobado, pero está en cartera. ¿El Consejo no la ha aprobado todavía? Todavía no ha llegado al Consejo todavía. Es muy grande la obra, es un túnel por debajo de la Javier Prado, que viene ya de años anteriores también, pero lo hemos reactivado. Y efectivamente, Vía Expresa, la ampliación de Vía Expresa, también deberíamos meterla en la cartera, son 200 millones de dólares que no estaba contando yo. Y el túnel de La Molina y el subterráneo debajo de Angamo, de la Primavera, todo ese proyecto. Ese proyecto también está en cartera, todavía no, creo que está menos avanzado que los otros, pero hay interés en algunos grupos. ¿Todo esto se ha parado? En absoluto. El tema es que se puede parar, o sea, la revocatoria tiene el efecto, yo diría, más peligroso de la revocatoria, que siendo un instrumento democrático puede ser muy peligroso si no se usa bien, es que todos estos procesos tan importantes para la ciudad pueden ser afectados, pueden ser desestabilizados, y Lima estaría parándose y retrocediendo unos años en lugar de seguir avanzando como lo que nosotros creemos que estamos haciendo. No, bueno, si estos proyectos se llevan a cabo, Lima se transforma por completo, eso es verdad, y eso es, hay que destacar que se haya aceptado estas iniciativas privadas, en fin, pero esto es una... usted estaba enumerando cuáles son, qué es lo que se puede mostrar, qué resultados se pueden, digamos, exponer hasta el momento. Claro, lo otro que te mencionaba es, la reforma del transporte tiene varias partes, ¿no? Yo creo que ahí una cosa que sí podemos mostrar y que es muy importante es el reordenamiento de varias avenidas muy difíciles, muy complicadas. Por ejemplo, la avenida Bancay. Era impensable hace algunos años pensar que la avenida Bancay algún día podía ser reordenada. Nuestra gestión decidió iniciar ahí un proceso de reordenamiento muy difícil porque fue complicado realmente trabajar ahí.
Y actualmente, antes se demoraba unos 40 minutos, Jaime, para pasar, y esto cientos de miles de limeños pasan por la avenida Bancay. No me dejarán mentir que ahora pasan en 12 minutos, Claro, todavía hay atracaderos en muchas partes de la ciudad y no podemos resolver el tema del tráfico de Lima de la noche a la mañana, pero ya haber hecho eso en Abancay, en la avenida Tacna, en Manco Cápac, en Canadá y en Tupac Amaru, ya son cosas que nosotros podemos mostrar con mucho orgullo, Jaime, y que en Lima empieza a ver que sí es posible hacer cambios en los procesos de manejo del tráfico con ordenamiento, es decir, inspectores, señalización, ponernos de acuerdo con los transportistas para que respeten los paraderos y la propia población que tiene que ser capacitada para tomar el ómnibus en el lugar que tiene que hacerlo. Pero además la reforma del transporte ha dado un paso fundamental. Ya estamos licitando 5 corredores complementarios. Eso es un paso enorme para la reforma del transporte. Bueno, estamos ahí en gerundio, estamos licitando, no, todavía no se ha licitado. Están comprando las bases. Ya hay 280 consorcios conformados, participando en los corredores. Hay un enorme interés. Los consorcios, las rutas van a ser licitadas en los próximos meses. No tengo el dato exacto, creo que son a partir de abril. Sí. ¿Se ha postergado 4 meses entonces? No se ha postergado, sino que lo que se abre... ¿Iba a ser ahora en enero o fines de diciembre? ¿No iba a ser? No, lo que se abrió fue la compra de bases, ¿no es cierto? Con las compras de bases empezó todo el proceso ya de licitación. O sea, podemos decir que estamos en licitación. La compra de bases termina y ahí ya están organizándose para postular a las rutas. Es un proceso, si mal no recuerdo, en marzo, abril, no tengo el dato exacto. Pero esto, ¿cómo está marchando? Porque yo me imagino, bueno, tengo que ir a una pausa, comenzamos con ese tema. Tus comprobantes de pago hoy construyen un colegio. Cuando exiges comprobantes de pago, estás contribuyendo a construir un Perú mejor. Más carreteras, salud, más seguridad e iluminación para todos. Exige tus comprobantes de pago. SUNAT. Ya comenzaron los días fantásticos en Saga Falabella. 2x1 en miles de productos de verano. Ven y compara precios finales. Aprovecha. Notebook Toshiba con 500 GB de disco duro a solo 999 soles. Exclusivo con tu CMR. Solo en Saga Falabella. Bien, seguimos conversando entonces con Eduardo Segarra, teniente alcalde de la Municipalidad de Lima. Estábamos hablando del tema de la reforma del transporte y yo le preguntaba por la medida en que el proceso de revocatoria ha afectado esta reforma, porque yo me imagino que debe haber una cierta retracción o una inhibición o un compás de espera en los consorcios, en los transportistas, esperando a ver qué cosa pasa, porque ante la incertidumbre, si de repente resulta revocada la alcaldesa y, en fin, no sé, ya había resistencia en un grupo, sí. Los demás no sé cuán convencidos están, digamos, de meterse en el proceso, de repente pueden dar marcha atrás. Eso es, Jaime, yo ahí quiero ser sincero contigo, con la población. Para mí esta revocatoria tiene el efecto nefasto de poder, lamentablemente, y sin mayores argumentos y razones de fondo, porque yo creo que hasta ahora los revocadores no demuestran seriamente, si no se basan el tema más en un tema emocional, que es entendible que hay descontento en la población y no todas las autoridades tienen grados de aprobación altos, digamos, no por eso las queremos revocar y sacar. Pero en particular esta reforma del transporte sí es vulnerable a un proceso de revocatoria. Creo que si sale nuestra alcaldesa y sale el Consejo, porque están revocando a todo el Consejo, yo creo que sí tendríamos una situación de ingobernabilidad de Lima, y cualquier inversionista que va a decir, bueno, invierto realmente en estos nuevos corredores, va a pensarlo muchas veces, ¿no? Y va a decir, mejor espero, y el esperar le cuesta y nos cuesta a todos, porque va a tener que haber acá nuevas elecciones a fines de este año para un nuevo alcalde que en realidad va a estar unos meses, porque hay nuevas elecciones el 2014. Nosotros no entendemos por qué se truncan una serie de temas fundamentales para Lima. ¿Por qué los revocadores quieren hacer eso? Hasta ahora no le explican a la ciudad. El señor Marco Tulio Gutiérrez, por favor, le pido que le explique a la ciudad por qué quiere hacer parar Lima, por qué quiere
realmente generar este proceso que genera ingobernabilidad para Lima y genera paralización de grandes procesos de cambio. Hasta ahora no encuentro una respuesta más que la sorna de decir la señora Villarán es incapaz o es tal por cual, usando muchas veces agravios, pero no he visto hasta ahora realmente una argumentación mínimamente coherente de qué bueno le trae esto a la ciudad. La verdad que yo todavía no escucho, pero respeto la opinión de muchas personas que creen que eso puede ser bueno para Lima. La respeto y estamos en campaña electoral, obviamente, ¿no? Ahora, le vuelvo a preguntar, tengo la sensación de que de acuerdo a la información que yo tenía, que haber puesto la licitación para abril es una postergación. Se suponía que iba a salir antes, me parece. Por eso no tengo el dato exacto. Lo que sí te digo es que todavía la licitación en ese momento está en proceso de compra de bases de los postores. No tengo el dato exacto de cuándo se va a realizar, por eso prefiero no adelantar y equivocarme. En este momento no tengo el dato en la cabeza, ¿no? Sí. Bueno, eso es en lo que se refiere al tema de la reforma de transporte. Obviamente que es un planteamiento, digamos, muy interesante que debería poder llevarse a cabo, ¿no? Sería una lástima que efectivamente se parase, pero quizás hace falta que la propia alcaldesa dé la batalla. Ella no sale. Yo lo invito acá y no viene, por ejemplo. Entonces tengo que entrevistar a Eduardo Segarra, que no tengo ningún inconveniente, por supuesto. Pero Eduardo Segarra no es el alcalde, es el teniente alcalde. Y ella es la que tiene que dar la cara. Y más bien han contratado a este señor Luis Fabre, que es un protagonista, es más importante que Susana Villarán. Entonces, se cometen muchos errores, me parece. Bueno, ahí hay siempre, Jaime, algunos temas, ¿no? Obviamente la alcaldesa sí tiene que tener participación en esta campaña, es una figura central, ella encarna una gestión que en mi opinión está haciendo cambios importantes. Ella y el equipo sí estamos trabajando en todo un proceso de comunicación directa y también a través de medios. Ella cumple algunos roles, los regidores también. Yo considero que lo que necesita Lima en este momento es informarse lo mejor posible sobre qué está en juego en esta revocatoria. Yo creo que todos los limeños debemos saber que de prosperar una revocatoria vamos a tener probablemente hasta 4 alcaldes en un periodo de 2 años. Una inestabilidad nunca antes vista para Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque entraría un alcalde interino, ¿no es cierto?, mientras se organiza el nuevo proceso electoral, que además nos va a costar otros 107 millones de soles. Luego de eso vendría la nueva elección, con candidatos y toda la parafernalia, para un alcalde que va a estar unos meses más hasta el nuevo proceso obligatorio, que es en noviembre del 2014. Esas cosas la población todavía no la entiende mucho, y en verdad las encuestadoras preguntan, ¿quiere usted recolgar a la alcaldesa Villarán? Pero nada más, pero no preguntan y no están planteándole a la gente qué opina usted de revocar a todo el consejo, de tener nuevas elecciones, de tener 4 alcaldes en 2 años. A mí me gustaría que esas preguntas y esa información también empiece a ser puesta en la discusión, porque es muy importante para saber cómo vamos a votar el 17 de marzo. Si no sabemos, si estamos votando simplemente pensando que con esto se va Susana Villarán y no pasa nada, y no estamos viendo qué es lo que va a pasar al día siguiente que se vaya supuestamente la alcaldesa, estaríamos llevándonos a un voto ciego, un voto sin un mínimo de racionalidad, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de la discusión tiene que estar cada vez más presente en los medios. También estamos invitando a los revocadores a debatir, ¿no? Hasta ahora no dan cara, no quieren debatir, no hay... Me consta, porque nosotros lo invitamos a Marco Tulio Gutiérrez a debatir con usted y no ha querido. Probablemente va a estar hoy en el programa, pero no sabemos exactamente. Pero ¿cómo vamos, digamos, está el problema del desarrollo, el problema uno ve las encuestas y aparece como el principal problema que no habría resuelto, el problema de la inseguridad. Ya. Claro, la inseguridad, claro, es una cosa que depende no del gobierno municipal, sino del gobierno central, principalmente a través de la Policía Nacional. Pero inicialmente, Susana Villarán
adoptó un cierto liderazgo, intentó adoptar un cierto liderazgo en ese tema. Se intentó lanzar este comité provincial de seguridad ciudadana, hubo una o dos reuniones, ha pasado lo mismo que con el presidente Humala, lanzó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, después fue una o dos veces y después lo desactivó, no volvió a aparecer. Correcto. Entonces inició un proceso de compra de su franco a los policías, ¿no? Con un presupuesto creo que de 10 millones de soles, y aparentemente eso se ha ido diluyendo. Al final han sido licenciados varios policías, ya no funciona el sistema. ¿Ha sido despedido o removido Gabriel Prado, el jefe de Seguridad Ciudadana, no? No ha sido ni despedido ni removido. Retirado, digamos. La alcaldesa va la próxima semana a anunciar algunos ajustes en el equipo, algunos son cambios, algunos son desplazamientos a otros puestos en la municipalidad. Pero lo cierto es que Seguridad Ciudadana sí es un tema donde la municipalidad tiene que encontrar muy bien su espacio, y para nosotros el espacio central es en las políticas preventivas, en términos, porque la municipalidad no tiene instrumentos para resolver el tema delincuencial, por ejemplo, ¿no? Que está en manos de la policía y del Poder Judicial. Pero sí tiene instrumentos para trabajar mucho los temas preventivos, el tema de evitar el pandillaje, el tema de poder hacer trabajo comunitario en los delitos menores, en convenio con el Poder Judicial. En eso hemos venido avanzando, tenemos un gran programa que se llama Chicos Chamba, de trabajo para evitar pandillaje, y efectivamente se han capacitado ya 20.000 jóvenes de sectores muy pobres, en situación de riesgo, para que puedan tener e insertarse en el mercado de trabajo. Eso se hace también en coordinación con el Ministerio de Trabajo y con una serie de programas y de colocación de jóvenes a los cuales se capacita y luego se coloca en puestos de trabajo, ¿no? Ese tipo de programas son los que generalmente la Municipalidad de Lima y los distritos podemos hacer para aportar al proceso de resolver la seguridad ciudadana. Pero no nosotros podemos de la noche a la mañana resolver el tema delincuencial, sobre todo los delitos más graves, ¿no es cierto? Los de las bandas armadas, los asaltos, pero los pequeños hurtos y asaltos en el centro de Lima, por ejemplo, que es lo que le compete directamente al distrito del cercado. Ni siquiera eso, Jaime, porque hasta ese tema, en este caso, está el sereno no está armado, no puede detener a nadie, tiene que estar. Por eso es que necesitamos el franco de los policías, porque el sereno en realidad. ¿Pero qué pasó con ese programa? El programa está. Tenemos un convenio con la policía y el Escuadrón Verde. ¿Se dijo que se había desactivado? No. Se ha gastado el año pasado solo una parte del presupuesto por algunas dificultades. Este año se ha relanzado el convenio, se está terminando ya de aprobarlo y con eso se va a trabajar. Es una política permanente de la municipalidad tener que trabajar con la policía. No podemos hacer muchas cosas. ¿Eso ha funcionado? ¿Ha tenido algún impacto? ¿Se ha podido medir el resultado? Sí, ha tenido impacto sobre todo en algunos operativos específicos que han habido, por ejemplo el de Unicachi, el de cierre de una serie de antros de prostitución, licorerías ilegales en el centro de Lima. Ha bajado sí, efectivamente ha bajado el número de accidentes ligados a consumo de alcohol en el cercado debido a la ordenanza de la hora segura y su fiscalización por parte de la municipalidad. Sí tenemos datos sobre esos, ¿no? En algún momento los vamos a mostrar. Tenemos efectivamente ahí algunos logros que creo que la población no conoce, pero que sí son reales, ¿no? Son importantes. O sea, sí hay efectos, pero obviamente el cercado es el cercado, y la ciudad de Lima pues tiene 8 millones de habitantes, y creo que pedirle a la alcaldesa de Lima que resuelva el problema de la inseguridad ciudadana es como pedir demasiado para una autoridad que además solo tiene el 14% del presupuesto que se gasta en la ciudad, ¿no? Ahí hay un desbalance entre responsabilidades que se nos quieren dar o achacar y la realidad presupuestal, ¿no? El presupuesto de inversiones de la Municipalidad de Lima es 300 millones de soles y vamos a gastar en la revocatoria 107 y en el siguiente proceso electoral otros 107, ¿no? Entonces ya con eso uno dice, bueno, a una autoridad que mueve 300 millones de soles, pero que ha sido capaz de mover 1.200 hasta 1.500 millones de dólares de inversión privada, deberíamos pensar de que esto no tiene nada que ver con esta idea de que esta es una gestión que no está haciendo nada, que no está cambiando la ciudad. Se están haciendo realmente cambios importantes y además se nos compara con una gestión de 8 años. El señor Castañeda tuvo 8 años para desarrollar una serie de cosas. Nosotros no hemos descontinuado nada de lo bueno que hizo el señor Castañeda. Quizás sí hemos descontinuado temas donde pensamos que hay indicios de corrupción. Ahí sí hemos sido muy estrictos
chao. Acá se está terminando una investigación sobre el tema del programa Cajagas, que está dirigiendo el regidor Pablo Secada. La próxima semana él va a presentar los resultados. Cajagas es un programa creado en la gestión anterior, donde hemos encontrado indicios reales de un manejo muy poco transparente y que linda con la corrupción. Y la próxima semana van a ser presentados los resultados de esa investigación. Cosas así hemos descontinuado y hemos replanteado, ¿no? Muchos de los elementos donde se hacían licitaciones a través de OIM, hemos decidido cortarlas porque pensábamos que eran muy poco transparentes. Pero otras cosas las hemos continuado. Los hospitales de la Solidaridad, hemos trabajado varias... Bueno, vamos a ir a una pausa, si me permite. Sí, cómo no. Vive conectado con BBM Blackberry de Claro. Nuevo Perú, nuevo banco BBVA Continental. RIMAC Seguros. Este verano todo va a estar bien. Haz las cosas con maestría. Escuela de Posgrado Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Por qué prefieres Inca Pharma? Porque en Inca Pharma, sinceramente, hermano, los precios son bien baratos. Todo barato y muy económicamente. Cuidamos nuestra salud y cuidamos nuestro bolsillo. Eso es lo que hace Inca Pharma. Con lo que ahorro me doy mis gustitos. Eso es de verdad, te estoy diciendo que siempre encuentro ahí. Yo soy una cliente número 1 ahí. Y cuando el médico nos receta de frente, vamos a Inca Pharma, nada que ver con el resto. Pero en general podemos llamarla la mejor botica de mi tierra. Los mejores precios los 365 días. En Inca Pharma, más salud al mejor precio. Disfruta la dulce cremosidad de Cusqueña Malta. Seguimos conversando con el teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Eduardo Segarra. El tema es la revocatoria. Bueno, un hecho que debe haber afectado el proceso en sentido negativo para la alcaldesa fue la subida del pasaje en el Metropolitano. Correcto. A 2 soles, aunque hubo una rebaja para los que venían de las zonas alimentadoras, digamos, ¿no? Aunque esos son solamente, creo, la tercera parte o menos de la tercera parte. Ese proceso no se pudo manejar. Bueno, lo que decían y siguen diciendo, bueno, en fin, ya quedó así, aparentemente la cosa ya quedó así, ¿no? Ya quedó consagrada, digamos, porque la municipalidad no ha podido retirar a las combis, en fin, a los micros que compiten en las zonas alimentadoras, etcétera. No, eso no es así, ¿no? No, si no ha podido cumplir con los compromisos, y entonces por eso los ingresos no alcanzaban para cubrir los costos. Eso es No, a ver, los operadores tenían una demanda de que en los primeros 2 años del proyecto, incluyendo la etapa del señor Castañeda, no se habrían cumplido una serie de compromisos, ¿no? Eso tiene que ver con un mal diseño de este proyecto, que es exclusiva responsabilidad de la gestión anterior. La gestión anterior sobredimensionó el proyecto y dijo que desde el primer día o desde los primeros meses esto iba a tener 700.000 pasajeros diarios circulando y por lo tanto obligó a los operadores a comprar una flota sobredimensionada. Lo cierto es que ese proyecto nunca, incluso con todas las rutas despejadas habidas y por haber, podía llegar a esa cifra. El ejemplo concreto ahí es que incluso cuando hubo una paralización muy grande al principio de nuestra gestión, el Metropolitano llegó a máximo 400.000, 450.000 pasajeros. O sea, ahí no había ninguna competencia. No, pero no estaban todas las unidades. Sí, estaban. Se sacaron todas las unidades para estimar, ver si se podía cubrir la mayor demanda posible. Pero al margen de eso, lo importante ahí es que eso ha sido una falla de origen bastante importante. Y además hay un contrato que la municipalidad no puede cambiar unilateralmente. O sea, el contrato, como tú sabes, a veces se firman contratos donde las cláusulas, si uno quiere romper el contrato, son durísimas para el que lo hace. Y ese es el contrato que nos han dejado. En ese contrato, además, los operadores tienen mayoría en la fijación total, son 5 contra 1.
para fijar las tarifas. Eso es exclusiva responsabilidad de la gestión del señor Castañeda, que dejó un mal diseño y un mal contrato para la ciudad. Nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo y se nos dice, pero ustedes paran quejándose de la gestión anterior. En ese caso no nos quejamos, seguimos trabajando para poder revertir esto y generar un servicio lo más adecuado posible para la población. Y lamentablemente los operadores, luego de haber llegado a un acuerdo con ellos de que íbamos a compensarlos por las pérdidas supuestas del año 2011, con 92 millones de soles, y ellos se comprometían a solo subir la tarifa bajo condiciones de un nuevo estudio de demanda y nuevas condiciones para reestimar el modelo, ¿no? Ellos decidieron unilateralmente, se reunieron y aprobaron la subida de la tarifa. Que tienen legalidad para hacerlo, la tienen, pero nosotros estamos en total desacuerdo. Y este no es un capítulo cerrado, Jaime. Nosotros vamos a insistir que esa subida de pasaje no tiene sustento técnico, no tiene, realmente ellos no han cumplido una serie de acuerdos con la municipalidad y vamos a seguir manteniendo nuestra objeción y nuestra discrepancia. Y esperamos que en los próximos meses, mejor si es semanas, se llegue a un acuerdo razonable y veamos una rebaja del pasaje del metropolitano. Nos parece que 2 soles está por encima de lo que tiene que estar ese pasaje. Y los operadores realmente han actuado, en mi opinión, abusivamente en contra del bolsillo de los limeños esto va a tener una serie de etapas. Es otro de los temas que nos preocupa que la revocatoria interfiera, porque es un tema importante para la ciudad, que ahora está medio, como tú ves, ¿no? Un poquito contaminado por tener un proceso revocatorio. Esperamos que luego del 17, que las cosas estén más tranquilas, podamos llegar a un acuerdo definitivo y tener el metropolitano en una senda, digamos, de acuerdo y un trabajo técnico, que es lo que se necesita para la ciudad. Bueno, pero debería ser un asunto muy simple de resolver, ¿no? Los números son los números. Si los ingresos no alcanzan para cubrir los costos, hay que subir el pasaje. Sí. Es tan sencillo como eso, ¿no? No, está bien, pero hay condiciones para subir el pasaje, ¿no? Y hay acuerdos que se toman, y si una de las partes no respeta los acuerdos, la municipalidad tiene todo el derecho a exigir que se respete los derechos de los usuarios, ¿no? No se ha planteado eso a nivel judicial ni nada. Sí, a nivel de arbitraje. Sí, estamos trabajando a nivel arbitral, sí, ese es el punto. Sí. Estamos yendo a algunos arbitrajes en esta materia. Bien, bueno, pues vamos a ver qué pasa con este proceso. ¿Cómo no, Jaime? Eduardo Segarra, muchas gracias por su participación. Me encanta. Vamos a una pausa y regresamos con Marco Tulio Gutiérrez, se supone, no sabemos si ha llegado o no exactamente.